Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar hoy. Estamos muy emocionados de traerles este webinar sobre tejas de arcilla, atributos e instalación con nuestros amigos de la Escandella. Ahora le van a contar un poquito más, pero es la fábrica más grande de tejas de arcilla del mundo que nos acompañan directamente desde España. Sami, si por favor pasas a la próxima diapositiva. ¿Te pasa, Sami, porfa? Voy. Ahí está. Sí, bueno, como bien saben, y los que no han estado en los webinars, empezamos con una pequeña introducción. OPSA tiene ya casi 75 años de estar en el mercado panameño. Arrancamos en 1946 como Jalatería Panamá S.A. y hemos evolucionado a través de los años con una historia de muchas innovaciones. Y como bien saben, somos expertos en techo, orgullosamente. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las categorías de techos más importantes que hay. Seguimos al próximo slide, por favor. Seguimos fabricando en Panamá, algo que nos llena muchísimo orgullo. Tenemos 3 fábricas en la ciudad de Panamá, fábrica de techos, carriolas y perfiles metálicos, de donde estamos ahorita mismo en el área de transísmica. Nuestra fábrica de puertas metálicas, comerciales, cortafuego en el área de la pulida del crisol, donde también tenemos uno de los talleres de hojalatería más grandes de Panamá. Y en el área este, el área de Pacora, tenemos nuestra fábrica Ecotec, nuestra fábrica de EPS, o mejor conocido como Foam, en donde fabricamos el famoso PCH y muchos otros sistemas constructivos livianos y aislantes térmicos. Próximo slide, porfa, Sami. Bueno, tenemos 14 tiendas a nivel nacional, así que pueden visitarnos a la que le quede más cercana. Estamos haciendo entregas a todo el territorio nacional también, así que cualquier cosa, si no se pueden acercar, podemos llevarle a domicilio. Y en la próxima diapositiva les voy a comentar un poquito de cómo estamos operando ahorita mismo. Pueden contactarnos por todas nuestras vías tradicionales. Sabemos que ya se está normalizando bastante el tema del COVID. Sin embargo, para las personas que aún prefieren no estar físicamente en una tienda, pueden seguir contactándonos a través de nuestro WhatsApp, que está operando los 7 días de la semana y en días de semana hasta las 12 de la noche y los fines de semana hasta las 9 de la noche. Así que a cualquier momento nos pueden escribir. Igualmente pueden comprar en tienda.hopsa.com, nuestra tienda digital. Ahí podrán ver inventarios en las diferentes tiendas, podrán comprar directamente y escoger si quieren retirar en tienda o entregas a domicilio. Y por supuesto nos pueden visitar en nuestras sucursales. Ya estamos abiertos de lunes a viernes en todas nuestras sucursales de 8 a 3, los sábados de 8 a 1 en las sucursales que están en provincias donde no hay toque de queda los fines de semana. Es decir, mañana estaremos abiertos en todas las sucursales con excepción de Colón, David y Changuinola por el tema del toque de queda. Si vamos al próximo slide, bueno, como saben, en OPSA tenemos un gran portafolio de techos, desde el Super Zinc, que es un techo que se vende a 99 centavos el pie lineal. Tenemos nuestro zinc que fabricamos con calidad G60, la mejor calidad en el mercado. También tenemos los techos de fibrocemento, teja metálica, fibra de vidrio y policarbonato para el que quiera algo de translucidez, tejas plásticas y tejas de PVC, techos aislados. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en las tejas de arcilla, que tienen una vistosidad increíble, y nos va a dar toda la información Sami Pérez, a quien le doy la palabra en un segundo, pero primero vamos a hacer una pequeña votación para ver de dónde nos están acompañando el día de hoy. Disculpen acá, déjenme nada más un segundito. Ok, por favor, si nos contestan para ver dónde nos están acompañando, les doy unos segundos para que hagan la votación y luego les comparto los resultados. Dejarle unos 10 segundos más. Compartiendo los resultados, bueno, vemos que la mayoría de las personas nos acompañan hoy de la ciudad de Panamá. Bienvenidos.
Igualmente tenemos un 13% de las provincias centrales, 7% de Chiriquí, 6% de Colón y un 17% de otras áreas del país. Bienvenidos todos, creo que va a ser muy provechosa esta charla del día de hoy. Y bueno, los dejo con Sami, quien les dará el webinar el día de hoy. Sami, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la familia de Hopsa y buenos días a Panamá. Bueno, desde la Escandella, empresa española familiar, os habla desde Alicante. Vamos a compartir un webinar sobre los beneficios de la teja cerámica. Bien, en esta slide lo que pretendemos es comentar los beneficios de la teja cerámica, como comentaba. Máxima eficiencia energética. La teja cerámica es un aislante térmico natural que nos mantiene fresco durante todo el año. Nuestra propuesta siempre es la cubierta ventilada, en la cual el efecto chimenea entra por el alero y sale por la cumbrera, así manteniendo fresco y seco el tejado. Otro de los beneficios es la sostenibilidad ambiental. La teja está compuesta de barro. La arcilla se muele en micras, partículas finas, así se consigue más compacticidad y un producto menos poroso y mucho más duro. Aquí tenemos un vídeo en el cual vamos a mostrar las filtraciones del agua, permitiendo un mínimo mantenimiento. Aquí, como podréis comprobar, pues hemos simulado unos vientos huracanados, una lluvia vertical que tanto padecí en mi visita a Panamá el año pasado. Y como podrán comprobar, pues bueno, la calidad de la teja junto a los encajes de la misma hacen que se evite las filtraciones del agua. Como podrán comprobar, no cae absolutamente nada de agua. Otra de las prestaciones técnicas de la teja cerámica es la reducción de 30 decibelios. Es un aislante acústico que, bueno, pues con todo este tema de agua y demás, pues siempre viene bien. Y resistencia al fuego también, ya que es un sistema incombustible, tiene la clasificación A1 y no contribuye a la propagación de un incendio. Otra de las prestaciones importantes es la resistencia mecánica. Tiene una resistencia a la flexión de 1.404 libras. Aquí vemos a un compañero saltando en un tejado, con lo cual a la hora de la instalación no hay ningún problema. Subir al tejado, pisarlo, es una teja totalmente fuerte y no se rompe. Permítame que les presente la familia Escandella. Es un negocio familiar. Empezó en el año 64 con todo el tema del barro, los bardos, los ladrillos. Poco a poco se fue reinventando. En los años 80 y 90, pues vemos que se fabricó la Escandella 1, fábrica de bardos con 100.000 toneladas al año. Después empezamos con las tejas en el año 98. Posteriormente se hizo la Escandella 3, una fábrica de tejas con 230.000 toneladas al año. Y posteriormente la nueva línea H-Selection, que es la premium, la más alta del mercado, con 60.000 toneladas al año. Y posteriormente, en 2015, la Escandella 4 con la fábrica de tejas también, 16.000 toneladas. Esto sería, para que se hagan una idea, la fábrica más grande del mundo en una única ubicación. La fábrica solamente tiene 55.000 metros cuadrados y el recinto industrial, como podrán ver, donde están las arcillas, la fábrica, el patio, es decir, todo este conglomerado tiene más de 500.000 metros cuadrados.
Es una gran ventaja competitiva el tener las arcillas al lado de la fábrica, puesto que esto garantiza el suministro a todas partes. Unos breves asuntos de la Escandella. Somos la planta productora más grande del mundo, como he comentado. La primera planta de HK-Set con moldes de yeso que garantizan una teja pues muy excelente. Se fabrican 5 tejas por segundo y tenemos una cuota de exportación de España al extranjero del 43%, exportando a más de 85 países. 85 países que, evidentemente, pues con todas las climatologías, tanto en Asia, Europa, toda la zona de África, Estados Unidos y Latinoamérica. Es una gran ventaja. Vamos a centrarnos un poquito en la teja mixta o S, que es la que, como la conocen ustedes, y en la teja planum. Aquí, básicamente, os ponemos los años de garantía, 35 años de garantía en la mixta, en la S, y os damos 100 años de garantía en la planum. A nivel de soportes sobre los que se instala la teja cerámica, nuestra teja se podría instalar perfectamente en el soporte de zinc con carriolas metálicas. Esto sería un proyecto, el antes, ¿de acuerdo? Que se ve que se puede también instalar sobre la cubierta, y el después, ¿cómo quedaría? Adicionalmente, también se podría instalar nuestra teja sobre las carriolas autoportantes, sin el tablero. Esta es una casa en donde se ve la parte de abajo y esta es la parte de arriba. Esta es la zona en la que sale la foto antes descrita. Nosotros desde la Escandella normalmente solemos recomendar el tema de las carriolas. Podrían ser tanto de metal como de madera, con tablero de fibrocemento. Aquí hay una lámina de impermeabilización que se utiliza mucho en Europa, pero bueno, imagínense que es un tablero de zinc, ¿de acuerdo? Más en detalle, lo que viene siendo la teja mixta S, pues tiene una doble curvatura, una estética pues muy bonita, la colocación fácil y rápida, muy manejable también. Tiene un doble encaje que garantiza la estanqueidad, es decir, evita filtraciones de agua, y muy resistente, como he comentado anteriormente, por el tema de la arcilla. Aquí tenemos la garantía de los 35 años que os he comentado hace un momento. Se podría también instalar en una pendiente de hasta 10 grados, ¿de acuerdo? Lo decimos nosotros, pero garantizado por un laboratorio francés, que es la NF. Luego tenemos el Miami-Dade, que nos garantiza esta norma la resistencia al viento, ¿de acuerdo? El ICC americano y todas las normas tanto de impermeabilidad, resistencia a la flexión y conforme a la norma europea y AENOR. Pesa únicamente 8,5 libras por unidad y ya os digo, es una teja pues muy manejable, dura y que soporta todo tipo tanto heladas, impermeabilidad y todo tipo de climatologías. Aquí os voy a enseñar en la próxima slide una foto de la baja pendiente a 10 grados, cómo queda. Y aquí pues una foto que queda muy armonioso, la doble curvatura tan característica de nuestra teja S. Una estética pues muy bonita. Eso sería un poco la comparativa sobre una teja convencional y la que os proponemos, que es la S con doble curvatura. ¿Okay? Aquí, pues, desde la Escandella tenemos una gran gama de colores, tenemos que adaptarnos a todo tipo de mercados y en Hopsa tienen ustedes disponibles actualmente los dos colores pues más demandados, que son el rojo
y el marrón. Como podrán ver, tenemos este rojo jaspeado, que es un envejecido, en fin, tenemos varias tonalidades. Y en los colores, pues, y tanto en el esmaltado brillante, uno de los asuntos que preocupan mucho en Panamá y en muchos países como la India y demás, es por la elevada humedad el tema del moho. Entonces, bueno, pues tanto con el marrón, en fin, los colores oscuros y los brillantes, pues no se reproduciría y no tendríamos ningún problema. Así que como el rojo, si se silicona, que esto lo comentaré un poquito más adelante, pues tampoco tendríamos este problema. Aquí vamos a entrar un poco más en la colocación. Entonces, en esta imagen lo que se pretende es ver que en la primera carriola debe tener 2 centímetros más alto que los siguientes para evitar lo que denominamos el cabeceo de la primera línea y mantenerla firme todo en la pendiente. Aquí tenemos el espesor de 3 centímetros y unas carriolas pues metálicas, de madera, en fin, diferentes tipos que no habría ningún problema en la colocación de las mismas. Aquí la lona azul, vamos a imaginarnos que es el tejado de zinc, y aquí pues vemos cómo el operario pues está colocando la carriola, que se debe colocar a 355 milímetros del inicio de la cara. Las siguientes carriolas deben colocarse a 400 milímetros de la anterior. Y aquí vamos a ver la evolución. En este dibujo vemos la teja S, cómo se coloca. Primero los remates laterales y de abajo a arriba y de izquierda a derecha, tal y como se indica en el dibujo. La colocación, aquí tenemos unos tornillos para teja madera específicos, con la cabeza plana, y tornillo para teja metal. Es decir, se atornilla y se va colocando. Muy sencillo, como podréis ver en las imágenes. Primero con el remate lateral y después se va colocando la teja como se ven en las imágenes. Esa sería la última parte. Vemos que se puede colocar la media teja, ¿de acuerdo? Esta media teja la fabricamos en la escandella y lo que se pretende es evitar cortes innecesarios y cubre parte del remate para evitar la filtración. Esta media teja pues es muy útil precisamente por ello, por ir mucho más rápido y por tenerla pues, disponible en nuestra fábrica para poder, pues ya os digo, terminar la instalación adecuadamente. Simplemente hay que atornillar. Otra opción sería la doble teja. Y así quedaría. Como veréis, es muy sencillo, muy fácil colocar las tejas. Os voy a poner aquí un vídeo. Pues bueno, aquí es otro sistema de colocación con cemento. Como veis, el operario, el techero, va colocando el cemento y por los encajes que tiene la teja, se va colocando bastante rápido. Sencillo. El packaging es de 5 tejas, con lo cual es muy interesante a la hora de la instalación. Va bastante rápido. Ahí está. En pocos minutos, segundos prácticamente. Ven cómo queda el tejado. Muy sencillo. Esta es una fotografía de los elementos que os acabamos de comentar, los remates laterales tanto izquierdos como derechos, la cumbrera, el remate de cumbrera y luego el tapapájaros
que va con el color de la teja y que es muy útil, ya que es cerámico, tiene todos estos agujeros y lo que hace es ventilar el tejado y con ello se consigue pues, evitar pues, todo tipo de, en fin, de pájaros, de insectos, de cualquier bicho que se pueda introducir en el tejado y conseguimos, pues, como siempre defendemos en la escandella, en la instalación en seco, pues la entrada del aire, tanto por el alero como por la cumbrera, y un efecto secado después de unas grandes lluvias. Aquí queda la foto de un proyecto, lo que es la cumbrera, junto con el remate de cumbrera. Así quedaría el proyecto. Los tapapájaros que os he comentado quedan igual que la teja y como podrán comprobar, pues bueno, es un efecto ola que queda bastante bonito en un tejado. Estos serían los remates laterales. Aquí tenemos un poco para ilustrar un proyecto que hicimos en Miami, encima del deck. Aquí ponen doble papel. Ese sería la pizarra, color un poquito más negro. Aquí, por ejemplo, el moho, pues no, por el engobe que tiene la pintura, pues taparía cualquier tipo de moho. Vemos que está colocado con cemento. Eso es en Curaçao. Aquí tenemos las tejas de ventilación, que también, bueno, pues es otro de los componentes que tenemos en la escandella, que también lo que hace pues es perseguir lo que siempre defendemos, que es la ventilación. Ayudaría un poco más a ventilar el tejado, a secarlo, en fin, a ventilarlo, que esté fresco y así en el interior, pues bueno, ni tenemos calor ni tenemos frío. Y ahorramos energía, importante también. Otro proyecto en Costa Rica. Este es un proyecto en la India, un poco porque tienen también pues, un porcentaje de humedad bastante importante, como en Panamá. Aquí, permítanme que les enseñe esta fotografía, que me imagino que ya saben de qué se trata, es la Catedral de Panamá. Así es como estaba antes, el estado deteriorado de la misma, ¿de acuerdo? Este proyecto pues, es bastante emblemático, en el que también pues, nos sentimos bastante orgullosos. Hicimos la restauración y aquí, como podrán ver, las carriolas, estas son de madera, con nuestra teja curva. En este caso sería la curva, ¿ok? Ahí la vemos, perfectamente alineada, sencillo de colocar y bueno, pues un proyecto en el que nosotros nos sentimos pues muy orgullosos. Ahora pasamos a la teja pues más premium de la escandella. Esta la denominamos planum por la planeidad que tiene. Tiene mayor resistencia, definición perfecta de cada una de las piezas, porque está en moldes de yeso. Es clinker, es decir, una absorción menor del 5%, con lo cual pues, evita todo el tema de las aguas, reducción de costes de instalación y doble encaje, que como veréis esto también es muy importante a la hora de los desagües. En este tipo de teja la garantía es de 100 años, estamos convencidísimos del producto. Tiene también la ENOR, resistencia a todo tipo de heladas, impermeabilidad, flexión, muy dura. Y aquí tiene, por ejemplo, el ataque salino, que tanto padecen en Australia, y Miami-Dade también, tema de vientos, huracanes y demás. Aquí podemos ver el sello de H-Selection, que es lo que os comentaba antes, la teja única hecha una en una en el horno y por eso ofrecemos esta garantía de 100 años. Aquí algunos proyectos
baja pendiente a 10 grados. Los arquitectos están enamorados de las líneas rectas y de las bajas pendientes, prácticamente sin apenas pendiente. Lo que os comentaba antes de las ventajas técnicas es el encaje lateral, que es de 45 milímetros, con lo cual tiene un mayor nervio de desagüe para grandes lluvias, con lo cual, pues bueno, drena más todavía. El agujero viene ya prácticamente preperforado, más horadado, con lo cual facilita la instalación en seco y evita que las tejas pues, se rompan. Tiene un juego de 50 milímetros. Aquí os voy a enseñar un vídeo en el que se ilustra perfectamente y todo esto evita todo tipo de cortes, de parones, de pérdida pues tanto de tiempo como de dinero. Con lo cual, pues siempre viene bien este juego. Otra de las ventajas técnicas es que la gama de colores oscuros, tanto marrones, negros y grises, les hemos añadido manganeso a la composición de la arcilla para obtener esta base marrón, por si en algún momento, pues bueno, hay que hacer algún corte necesario o desde el alero podemos ver desde arriba que la base, pues bueno, por lo menos que sea de color marrón, que eso siempre es de agradecer estéticamente, y no roja. Gama de colores, pues tanto como en la S como en la H Selection, como podréis comprobar, pues también tenemos bastante gama. Los acabados especiales, hacemos también proyectos ad hoc, proyectos, por ejemplo, con el gold, blanco satinado, en fin, nos adaptamos un poco al cliente. Aquí, evidentemente, el tema del moho, pues también lo evitamos con todo este tipo de cuestión de engobes, de pinturas, en el que se adaptan perfectamente y evitan pues este hongo, ¿no? Con el rojo, siempre recordar que lo tenemos que siliconar para tener esa protección adicional. Aquí, en este caso, tenemos que tener una doble carriola de 2 centímetros para evitar el cabeceo, ¿ok? Para que quede perfectamente horizontal. En esta ocasión, la planum ha de instalarse de derecha a izquierda. Es horizontal, ¿de acuerdo? Como podréis ver, primero se instala la parte derecha y luego la teja de derecha a izquierda en todo momento. Segunda carriola aquí, el tejero está midiendo, debe de colocarse de esta forma. 370 milímetros y 40 milímetros. Este tipo de rejilla lo ponemos también porque queda un hueco. Podríamos poner una solución más, aparte del tapapájaros, podemos poner este tipo de rejilla para proteger pues, la entrada de animalitos. Aquí vemos el remate lateral derecho, que se colocaría de abajo arriba. Primero el remate lateral derecho y luego vendría la teja. ¿Ok? Así queda perfectamente colocado, bastante elegante y perforado. Un sistema de colocación bastante sencillo. Y aquí tenemos la media teja también, como otro elemento para no estar rompiendo la teja. ¿Ok? Como podréis observar en el tejadillo que hemos hecho en nuestras instalaciones, pues es muy sencillo. Tenemos muchos vídeos en YouTube, con lo cual es sencillísimo la instalación. Ahí vemos que queda un sobrante y no cortamos, ya lo tenemos hecho. Terminamos la instalación. Estas son las piezas especiales, remates laterales derecho e izquierdo, cumbrera y remate de cumbrera. Aquí vemos un proyecto, una planum,
Vemos aquí los remates. Un proyecto de pizarra en Miami. Nosotros este color tan oscuro negro lo llamamos pizarra, ¿ok? Este sería Burdeos, en Puerto Rico. Y de color marrón en República Dominicana. Otros los proyectos emblemáticos en la India, con 90% de humedad. Y ahora mismo tenemos esta nueva solución que hemos sacado al mercado, es la nueva teja solar Planum. Como podrán observar, es una teja que hemos cogido desde una foto aérea. Es una foto que están integradas las tejas solares junto con nuestra teja Planum. Y eso es una de las grandes novedades que hemos sacado al mercado. Aquí vemos un proyecto que hemos hecho aquí en España, en Sevilla, totalmente integrado en el tejado, con lo cual pues ahorra costes frente a la teja convencional, pesada, en la que tienen que ir varias personas y demás. Es una estética integrada que queda muy bonito, eficiencia energética, tiene una potencia máxima cada panel de 47 vatios, muy resistente, fácil de instalar, es sistema plug and play, se van colocando y es bastante sencillo. Para mayor información, con nuestros amigos de Hopsa les darán mayores informaciones al respecto. Esos son complementos que utilizamos porque, como os venía comentando, pues bueno, somos grandes defensores de la instalación en seco. Aquí, pues bueno, con otros elementos para intentar no usar el cemento. Estas serían las forma perfecta de la instalación. De esta manera, pues está mal instalado, con lo cual queda al descubierto y bueno, pues no haríamos absolutamente nada porque se filtraría el agua. Aquí, por ejemplo, esto es una foto tomada también en Daví, en Panamá. Aquí no puede entrar el aire en la vida, con un solo agujerito. Aquí, como podrán comprobar, pues bueno, tiene bastante orificios para poder entrar el aire. Aquí está todo el tema del cemento, el moho, en fin. Si no se ventila el tejado, no dejamos entrar el aire y que se ventile, que entre por el alero y salga por la cumbrera para que seque todo y demás, pues vamos a tener este problema. El moho, el verdil, y de esta manera, como nosotros recomendamos, pues tendremos más durabilidad de las mismas. Siempre hay que respetar los encajes longitudinales y transversales de la teja para evitar cualquier posible filtración. Uno de los errores más comunes es colocar la primera carriola con la altura, siempre que sobrelevarla 2 centímetros para que tengamos una pendiente uniforme. A nivel de mantenimiento, que muchas veces nos preguntan, pues un mantenimiento normal sería pues una limpieza de elementos de desagüe, sumideros, canalones y aproximadamente cada 3 años la comprobación del estado de conservación del tejado, así como los puntos más singulares. Pues una limpieza básica con jabón, con agua a presión. Recomendaciones para evitar el moho, pues a más pendiente, más ventilación. Y recomendamos sobre todo las tejas de colores, por lo que os he comentado antes, colores pues más oscuros, o el color rojo, pero siempre, como os he comentado anteriormente. Los esmaltados brillantes, como podemos ver en esta foto, esto es un proyecto en Los Cayos, en la Florida. Emplear las siliconadas o siliconar el tejado, es decir, agua con silicona aplicado con rociador. Como podréis comprobar, no se distingue cuando se silicona una teja natural de la otra.
Cuando se silicona, pues permite el paso del agua. Y ahí pues vemos cómo queda. Otra de las recomendaciones para evitar el moho, la gama H-Selection, la teja Planum que hemos comentado antes. Tenemos otras gamas y un mantenimiento pues anual. Vamos a ver aquí unos puntos clave de instalación, nuestras recomendaciones. Para que quede claro, instalar con carriolas por encima del zinc o del Ply-Sem, asegurar que el soporte esté totalmente plano, primera carriola más 2 centímetros de altura que el resto, en la teja S, instalación por filas verticales de izquierda a derecha, en la teja Planum, instalación por filas horizontales de derecha a izquierda. Distancias entre carriolas de la teja S de la primera a la segunda 355 milímetros y a partir de la segunda 400 milímetros. A nivel de la teja Planum, de la primera a la segunda 320 milímetros y a partir de la segunda 370 milímetros. Respetar siempre los encajes de la teja y emplear la media teja para evitar cortes innecesarios y caros. Utilizar tapapájaros cerámicos para ya terminar de culminar estas recomendaciones. Los puntos claves de la instalación, en la mixta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, juntas seguidas, ¿ok? Y en la Planum de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Serían juntas encontradas. Puntos clave, barro de máxima calidad, teja más fuerte del mercado, 1.404 libras, instalación fácil y versátil, resistencia a los vientos huracanados y a las lluvias, evita filtraciones de agua gracias a los encajes que tiene en la teja, amplísima gama de accesorios, teja S garantía de 35 años y la teja H-Selection garantía de 100 años. Amplia gama de colores, esmaltados brillantes que evitan la aparición de hongos, sellado de poros. Es decir, con la pintura que nosotros tenemos de las tejas oscuras, se sella, con lo cual no se reproduce el moho. Y en la roja, siliconada para evitar el mismo. Ok, pues hasta aquí hemos terminado el webinar. Espero que haya... Muchísimas gracias, Sami. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Alfred, bienvenido. Por favor, todas las personas que tengan cualquier pregunta, la hacen en la sección de preguntas y estaremos conversando las mismas con muchísimo gusto. Arrancamos con la señora Castro. Deseo si se puede poner las tejas como parte de un estacionamiento. Bueno, pues primero, Rafa, presentarme, que soy el CEO de la compañía, obviamente compañero de Sami y públicamente agradecer el honor que nos haces de participar hoy, ¿no? Estacionamiento, entiendo que estamos hablando de para coches, ¿no? ¿Es esto? Correcto. Vale, pues sí, perfectamente, obviamente. Nosotros nos encanta poner tejas en el máximo lugar posible. Lo más habitual es para casas individuales, residencial, pero como no, se hacen en múltiples aplicaciones y no para proteger los coches, porque como lo ha explicado Sami, las tejas cerámicas pues es un producto natural que tiene una capacidad, unas propiedades técnicas muy buenas de aislamiento, ¿no? Eso es conocido de los tiempos, que la arcilla protege tanto del calor como del frío, en este caso en vuestro país, pues del calor, ¿no? Por lo cual no habría ningún problema. Perfecto. Nos pregunta el señor Vicente, ¿en qué se diferencia la instalación directa sobre las carriolas y la instalación sobre las láminas de zinc?
Sí, entonces, pues aquí hemos tratado, obviamente, de adaptar nuestra presentación a las costumbres, las más habituales que hay en Panamá, pues hablando con Hopsa, visitando el país que se desplazó Sami y antecesores, pues vimos que la mayoría de las veces se utiliza la teja directamente sobre placas de zinc. Esto se puede hacer sin ningún problema, lo hemos visto, se pueden pegar las tejas pues con un foam, con un pegamento y sin problema. Nosotros, como os hemos explicado, recomendamos la colocación que llamamos nosotros en seco y por supuesto ventilada. Por lo cual en este caso pues recomendamos la aplicación de carriolas, ¿vale? Estas carriolas encima de una placa de zinc pues permiten por una parte que todas las tejas estén perfectamente alineadas, facilita su fijación con tornillo o directamente con un pegamento, como he explicado, y este espacio que creamos entre la placa y la teja es un espacio de ventilación privilegiado para aislar, por una parte, pero también secar. Esta capa de aire que entra por abajo y sale por arriba, seca las tejas más rápidamente, y si secamos las tejas más rápidamente después de una lluvia, evitamos esta presencia de humedad que favorece el moho. Y como hemos visto aquí, un poco para responder a la pregunta, pues en Europa muchísimas veces se utiliza directamente las tejas sobre carriolas, por lo cual hay carriolas autoportantes, se ponen unas vigas y se cruza esas vigas con unas carriolas metálicas, por ejemplo, y aquí directamente podemos aplicar las tejas. Eso con una teja convencional no es posible. Con una teja de encaje mecánico y con las tejas de escandella, pues lo que os hemos presentado es que podemos llegar a pendientes muy bajas asegurando evitar las filtraciones de agua. Entonces, este tipo de teja permite esta utilización. Muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿cuántas tejas por metro cuadrado y cuántos tornillos se tienen que usar? Pues sí, esta teja es una teja de 10,5 tejas por metro cuadrado, es decir que obviamente no se cortan la media teja, aunque sí luego, pero entran 10,5, en todo una cara de tejado se puede contrastar. Y la teja, si la podemos ver en otra foto, pero bueno, podéis ir en la web de Hopsa, en la web de Escandella, veréis que la teja S, por ejemplo, tiene un preagujero. Es decir, que no, es un agujero que no atraviesa, es un preagujero que solamente hay que darle con un pequeña taladro, ¿vale? Se le da y entonces ya se puede fijar la pieza. Entonces sería un tornillo por teja. Hemos dicho 10,5, 10 tornillos por metro cuadrado, tan sencillo. Y hemos visto muy bien, le hemos visto que si se usa una carriola de metal, pues hay un tipo de tornillo. Obviamente, para una carriola de madera, que se suele utilizar en Europa de manera más común, pues es otro tipo de taladro, ¿no? de clavo. Perfecto. Nos pregunta el señor Samuel, ¿qué ventaja o desventaja tendría la instalación de tejas Planum en Panamá? Pues la teja Planum, como lo ha explicado Sami, nosotros fabricamos buenas tejas, todas. Habéis visto, os hemos hablado de la S, os hemos hablado de la Planum, hemos puesto, es un orgullo, hemos cubierto vuestra catedral de Panamá con la teja curva. Todas esas tejas son de máxima calidad. Pero bueno, en lo bueno está lo mejor, ¿no? Y nosotros lo mejor, la gama premium que llamamos es la gama H, ¿no? De hecho, habéis visto que damos una garantía de 100 años. Es una teja para toda la vida. ¿Por qué esta garantía suplementaria? ¿Cuál es la diferencia que aportamos? Pues esas tejas están cocidas a más alta temperatura. Ahí es un horno, son hornos muy grandes de 200 metros de largo y subimos a 1050 grados la temperatura y conseguimos lo que podríamos decir, no sé si se entiende, grasificamos el producto. Una absorción de agua más baja que una teja tradicional. Entonces, si la absorción de agua es más baja, obviamente menos agua absorbe la teja, por lo cual más resistente al moho. También esas tejas, lo ha explicado Sami, son prensadas con moldes de yeso, que le proporcionan una definición perfecta. No hay pliegues, es casi parece una teja de plástico, ¿no? Y cuando no lo es una teja de arcilla cocida, ¿no? Entonces, eso permite también
esta cocción de manera individual, llamamos la gama H porque se cuecen en un soporte individual tipo H, la forma es como una H. Cada teja está encima de un soporte, elevamos la temperatura y las tejas no se deforman y podemos aplicar mucho más fácilmente los colores. Y ahí pues tenemos una gama de colores muy resistente pues, a los roces. La teja pizarra que ha enseñado Sami, pues si se roza pues, con la mano se quita, por ejemplo. Y muy importante, lo ha explicado también Sami, sellamos los poros. Este tipo de engobe que llamamos serían pinturas, recubrimiento superficial que aplicamos antes de la cocción, por lo cual se cuece a 1000 grados, se hace parte de la teja para toda la vida, no va a cambiar el color, no va a haber fading, que se dice en inglés, que va a cambiar el color, y en ciertos colores, como el pizarra, como otros colores, los esmaltados, los satinados, tenemos una gama muy amplia, no se agarra el moho, ¿vale? En el rojo, incluso en H Selection, pues le podía pasar la teja. Más difícilmente porque tiene menos absorción, pero sí. Entonces el rojo, por eso recomendamos pues ventilar mucho y, como no, pues ¿por qué no aplicar un siliconado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa se utilizan muchísimo los colores de rojos envejecidos o el Borgoña que nosotros tenemos en la gama S. Es un Borgoña, es un rojo de color bordeos, oscuro, y este color resiste muy bien a los hongos. Perfecto. Nos preguntan, si tengo que cortar una teja, ¿cómo lo hago? Bueno, eso es una muy buena pregunta, muy práctica, ¿no? Nosotros lo ha explicado Sami y nosotros obviamente os hemos enseñado cosas. En nuestra website hay mucha más información. Tener en cuenta que al vender la teja en más de 85 países hemos desarrollado una gama de piezas especiales de accesorios de más de 50 piezas. Entonces tenemos múltiples tipos de remates laterales, redondos, rectos, varias cumbreras, ¿eh? Entonces esto pues permite una versatilidad muy importante, ¿no? Recuérdame la pregunta, Rafa, que me he ido a otra. Si tengo que cortar la teja, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el método correcto? Entonces, el corte, si utilizamos la teja en una cara de tejado, el que sea, pues llega un momento que en una parte lateral, pues, si el tejado no es rectangular o incluso si no cae bien, tendré que cortar la teja para que quepa bien en la cara, ¿no? Normalmente, un profesional de la cubierta normalmente pues mide su cara, ¿no? Mide su placa, de cuánto. Entonces esas tejas tienen encajes, pero tienen un cierto juego. En particular, por ejemplo, la S tiene un juego de 8 milímetros. 8 milímetros no es mucho, ¿no? Parece ser, pero calcular que si estiramos todas las tejas de 8 milímetros, en 10 tejas, ¿cuánto hemos ganado? 8 centímetros. Imaginaros en 20, en 30. Entonces hay ruferos, techeros, que calculan antes de colocar y entonces las estiran todas de la misma forma y no van a cortar nada. Eso es, hay que ser un buen profesional, ser bueno en matemática, ¿vale? No todos somos tan buenos, entonces ¿qué nos puede pasar? Que echamos las tejas y llegado al final pues tenemos que cortar. Lo que ofrece la escandella, pues una serie de accesorios que evitan esto. La media teja, pues oye, llegas al final, te falta un poco para cubrir el remate y pones una media teja, por ejemplo, en este caso. Pero si tuviéramos que cortar, para responder a la pregunta de manera precisa, nuestras tejas son de muy alta calidad, muy resistente, y eso es a veces una queja que podemos tener. Hay que utilizar una radial con un disco muy buena calidad. Recomendamos incluso el disco de diamante. Os invito a hacer como el vídeo, es subiros una teja S de escandella y cortarla. Veréis que habréis conocido tejas que se cortan más fácilmente. Obviamente, como todo en la vida, todo tiene su ventaja y su desventaja, pero una radial. Se corta la cerámica con radial. Gracias. Lo pregunta el señor McClarin. ¿Cuál es el precio por metro cuadrado de ambas tejas para Panamá? Quiero ofrecer esta opción a un cliente para un proyecto en Las Tablas. Bueno, aproximadamente el mismo está entre 15 y 18 dólares por metro cuadrado, dependiendo del color, de la teja, de los accesorios que escoja, pero pudiera estar en ese rango aproximadamente las tejas. Nos preguntan, ¿cómo puedo ver el video completo ya que tuve problemas a entrar? No se preocupe, esta tarde estaremos enviando
el link para que puedan ver el video y la grabación con toda confianza cuantas veces lo necesiten. Nos hacen una pregunta. ¿Se puede colocar encima de zinc ondulado? Sí, perfectamente. De hecho, la placa de zinc es una solución que a nosotros no nos disgusta, al contrario, porque es una placa que ya por sí, esta ondulación, si pones la teja sin rastral, que es nuestra recomendación, pues esta ondulación va a generar un paso de aire natural, ¿no? Entonces, perfectamente se puede colocar y pegar directamente, pues recomendamos nosotros con un foam, un pegamento, bueno, creo hay Zika o otras marcas, porque la ventaja de este tipo de pegamento frente a un mortero es que el mortero, primero, es más costoso, pues claro, uno está encima de un tejado, llevar el mortero pues es un problema, ¿no? Y segundo, el mortero al final se seca, incluso en el tiempo pues puede fisurar. Entonces, cualquier casa en cualquier país del mundo pues se va a mover un poco, y el mortero no es flexible, se va a fisurar. Y este mortero, lo hemos visto en Cumbrera, pues siempre se hace con cemento, con arena, y por capilaridad, lo que decimos nosotros, chupa agua, ¿no? Va a filtrar, va a invitar las infiltraciones y por lo tanto la creación de moho. Pero colocación directamente sobre la placa sin problema, y si es con carriola, muchísimo mejor. Perfecto. Nos preguntan, ¿qué tiempo demora pedir un color diferente en Panamá? Pues aquí somos muy reactivos porque la Escandella, al ser la fábrica más grande del mundo y el principal fabricante español, nosotros nos manejamos, y estoy diciendo la verdad, habéis visto las fotos, estamos hablando que tenemos un stock permanente en la fábrica de 250.000 palets. Estamos hablando de 20 millones de unidades. Esto nos permite dar servicio en cualquier momento. Con Panamá, pues creo que el tiempo de tránsito estaríamos hablando de un mes. El tiempo de tránsito de flete del shipping es un mes. Contamos un mes y medio para cubrirnos un poco. Yo creo que con este plazo prudencial podríamos servir un color que no tenga HOPSA, porque obviamente pues, con toda la gama de colores es imposible tener todo en depósito. Nosotros lo tenemos porque, claro, en ciertos países se vende el rojo, en otros se vende el marrón. Hay países que les gustan los blending, las mezclas. El Medio Oriente tiene mucho gusto al esmaltado azul, verde. Pues nosotros tenemos todo esto en patio. Y pueden pedir cualquier color en HOPSA. Cualquiera de las sucursales pueden ir, escoger el color que desean y hacemos el pedido. Nos pregunta el señor Guardia, ¿las distancias que están dando entre soportes es de centro a centro? Sí, es una buena pregunta. De centro a centro valdría, porque lo que es importante es del mismo punto de referencia de una carriola a la otra. Ahora, si os recordáis en la presentación, que eso también está en nuestro canal YouTube de Escandella, ponéis Escandella en YouTube y veréis que hay un canal oficial con muchísimos vídeos, pues aquí nosotros recomendamos por 1 metro siempre se agarra, ¿no? Uno es solo, pues el metro lo agarra a la carriola, lo estira y lo mide solo. Entonces siempre hay que, si lo agarro a la parte baja de la carriola, pues de la carriola 1 a la parte baja, la carriola 2, parte baja. Si mido de la parte alta a parte alta. Y como lo ha dicho Rafael, pues si es del centro al centro. Pero el centro a veces puede haber debate, de bajo a bajo no hay debate. Recomendamos esto. Nos pregunta el señor Acosta, ¿tienen algún curso práctico de instalación en Panamá? Entonces, ¿o van a hacer alguno? Sí, nosotros obviamente estamos ubicados en España, encantados cuando podáis viajar a visitarnos, y aquí impartimos cursos. Obviamente lo ha dicho Sami ya se ha desplazado a Panamá, a HOPSA, de hecho hicisteis una capacitación ahí una primera vez. Obviamente todos, tanto en España como en Panamá, hemos sufrido el COVID, pero bueno, eso espero que veamos ya el fin del túnel. Y como no, en el momento que podamos viajar, pues organizando esto con Rafael y sus equipos, podremos organizar unas capacitaciones prácticas, con tejas, etcétera, y hacer esto. Y nosotros mismos formar los equipos de HOPSA para ser mañana especialistas de nuestros productos. Así es. El señor Isaac nos pregunta, ¿todas las tejas deben de ir atornilladas? ¿Hay algún otro tipo de anclaje? Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no? Si todas las tejas tienen que ser atornilladas y otro tipo de anclaje. Es una muy buena pregunta.
Os recomendamos hablar con Hopsa, como no, obviamente. Hopsa Escandella somos partner, somos distribuidores exclusivos de Escandella en Panamá, por lo cual podéis sin problema visitar nuestra web. Veréis que todos los catálogos están descargables en español o en inglés, como queráis. Y aquí está, este tipo de información está bien especificada. Es decir, que el nivel de fijación va a depender del nivel dependiente del tejado y también de la exposición. Es decir, si estamos en la costa con muchos vientos, pues obviamente a la misma pendiente vamos a recomendar un nivel de fijación mayor. En cualquier caso, lo que desde Escandella no hay duda que recomendamos es que siempre hay que fijar 100% de las piezas en los remates laterales y en el alero, que son las partes por donde entra el aire, ¿de acuerdo? Después, en la cara, nuestra recomendación para quedarnos con una idea sería de 1 de cada 5 tejas como mínimo. 1 de 5, porque las tejas nosotros con encaje se cubren unas con las otras, resisten muy bien al viento. Ahora, como en la vida, cada uno es cuanto más prudente mejor, pues si hay gente que las atornillas todas, que las pegan todas, ¿me entiende? Y aquí no hay ningún problema. Pero bueno, en una zona, diría, normal, con una pendiente normal, creo que ahí estáis por los 16, 15 grados, o 12 o 13, o no sé, por ahí, pues ahí 1 de 5 sería suficiente si no hay mucho viento. El nivel de, hemos dicho también el nivel de fijación, qué tipo de producto, creo que lo hemos dicho, o taladros directamente sobre la carriola, pegado, recomendamos foam que no sea, algo que no sea mortero, pero que el mortero funciona también. El mortero, ya lo he explicado antes, porque no es nuestro mejor aliado, ¿no? Pero funciona, es el producto más histórico, ¿no? Y eso es lo que sería un poco la respuesta, creo. Perfecto. Sí, el señor Roger nos pregunta, ¿cuántas libras debo de calcular por metro cuadrado para la estructura? El peso. Sí. Sí, bueno, hemos visto, nosotros en España solemos hablar en kilos, pero hemos visto ahí que la teja, por ejemplo, pesa 8,5 libras, pues multiplicar 8,5 libras por 10, pues sería un peso de 85 libras por metro cuadrado. La Planum es algo más ligera, es 7,5, pues serían 11 piezas, un pelín más ligera, ¿no? Estamos hablando de 80 libras más o menos por metro cuadrado, ¿no? Entonces la estructura de la casa, pues eso se calcula, nosotros no somos arquitectos, eso, pero bueno, no hay ningún problema. En teoría es un producto que no es pesado, es mucho más peso que si uno pone directamente una placa de zinc sin más, pero obviamente este sobrepeso aporta otras propiedades, una estética y en definitiva un valor a su casa. Una casa con una cubierta en teja cerámica tiene un valor comercial mucho mayor. Perfecto, nos pregunta el señor Carlos, ¿se pueden colocar las tejas en un techo de zinc ya instalado o tengo que reinstalar una estructura nueva? No, pues en teoría diría que sí. Obviamente siempre recomiendo hacer una inspección de cómo está el zinc después de, si es un zinc que ha estado al aire libre, si ha sido cubierto con tejas, pues vigilar que está en buen estado, ¿no? Pero si está en buen estado, bueno, a veces, creo, Rafa, corrígeme, que creo que en Panamá a veces ponéis una tela asfáltica por encima para cubrir cualquier desperfecto de filtración y ya se podía poner la teja. Pero si está la placa en buen estado, sin problema. Perfecto. Nos pregunta el señor Caballero, ¿qué se hace en casos donde tengo un techo ya con tejas de arcilla y quiero colocarle rieles de montaje para paneles solares? ¿Alguna recomendación para no afectar las tejas? A ver, ayúdame, Rafa. Rieles, ¿qué queremos decir? Quieren montar paneles solares sobre un techo ya con tejas. Vale, entonces, ¿qué recomendaciones daríamos? Sí. Lo que os hemos presentado es un producto exclusivo de la Escandella, una exclusividad mundial, que es la teja solar Planum. Entonces ya lo dice todo, su nombre, ¿no? Es decir, que esta teja solar fotovoltaica es exclusiva para colocación con Planum. Entonces, usar esta teja es colocar Planum. Por lo tanto, si el señor tiene una teja cerámica ya instalada, si quisiera utilizar nuestra teja, tenía que quitar todo el tejado de tejas, volver a comprar a Hopsa tejas Planum y poner las tejas solares que necesiten. Una teja solar de Escandella cubre
3,5 Planum cerámicas, ¿vale? Ahora, si no quiere cambiar el señor su tejado solar de cerámica, pues tendrá que ir a soluciones convencionales del mercado, que son placas industriales solares, pero ahí está lo que nosotros aportamos, que no lo aporta la placa convencional. La placa convencional la tenemos que aportar por encima, la tendremos que fijar con un soporte, un montón de cosas que puede ser un peligro, sobre todo a la hora de la fijación y de las filtraciones de agua. Nosotros, si se piensa desde el principio o luego se quita y se vuelve a poner estas tejas solares Planum con, en este caso, Carriola, sí o sí. De hecho, tenemos una website específica para esto, con vídeos de montajes y todo, es muy sencillo. Esto hace un montaje muy fácil y una integración a nivel de diseño no hay mejor. Eso os lo puedo aconsejar. No es lo más barato, si queremos lo más barato es la placa industrial. Nosotros vendemos un producto ahí de alta gama, integrado, pero bueno, Hopsa beneficia de las mejores condiciones en este producto. Muchísimas gracias. Nos pregunta el señor Bejarano, ¿las tejas vienen sin la silicona? Sí, entonces nosotros la producción estándar en la Escandella es sin silicona. De hecho, hay ciertos países donde hay frío, eso, bueno, en Panamá pues nos afecta, pero donde hay frío, claro, la silicona y el frío no son buenos amigos. Y os explico por qué, creo que somos aquí para ser muy sinceros. La silicona está bien para repelar el agua, lo hemos visto en el vídeo que ha enseñado Sami, pues la teja a la izquierda estaba siliconada, repelaba el agua, y la teja a la derecha natural, pues no, la absorbía un poco, aunque corre el agua, pero algo absorbe. La silicona hay que reconocer que no es para toda la vida. La silicona es un producto orgánico, ¿vale? Que los rayos UV del sol se lo comen. Por lo cual, función de donde se ubique, pues va a durar 2, 3, 4 años, no lo sé lo que puede durar, pero a la larga la silicona se va a degradar y volveremos a un estado inicial. De ahí lo importante que decimos, por ejemplo, si cogemos una teja con un esmaltado brillante o un satinado, nosotros desarrollamos rojos satinados, marrones satinados, que son desarrollados para que, aunque valga la teja un pelín más caro, siempre lo digo yo, lo caro es barato y lo barato es caro, ¿no? Porque claro, invierto un poco más a la compra, pero esta teja dentro de 10 años, pues no tiene moho. Y está como el primer día. Eso tiene un valor. Sí, nos preguntan, ¿el tornillo va cubierto? ¿Se debe de impermeabilizar? Eso también es una buena pregunta. Aquí, lo profesional o lo prudente que queramos ser, ¿no? Hay muchísima gente que si utiliza tornillo, pues taladra, pone el tornillo y como nuestras tejas, cuando lo veáis más en vídeos y la teja en vivo en las sucursales de Hopsa, cuando las tejas se solapan, ¿no? Por lo cual este tornillo va cubierto, ¿vale? Por lo cual no deberían de pasar el agua con una pendiente correcta. Obviamente recomendamos, al ser posible, o bien un punto de silicona encima de cada tornillo, eso ahí evitamos el problema, porque ahí esta silicona sí que va a estar recubierta por la teja, por lo cual no le va a afectar los rayos UV del sol, ¿no? Y lo tenemos sellado. Y la Escandella también comercializa una especie de banda que se pone encima del arcel, y cuando uno atornilla, taladra, directamente es una especie de cinta que sella, por lo cual aquí no pasa el agua. Perfecto. Nos pregunta la señora Cintia, ¿están disponibles a la venta las tejas con panel solar integrado en Panamá? Pues diría que no, porque de momento Rafa Hopsa no ha comprado, no ha pasado pedido, pero como lo he dicho antes, el tiempo de tránsito no es muy largo y sí que hay tejas en cada momento solares en la Escandella. De hecho, nosotros ahora tenemos un proveedor, porque no os voy a engañar, las celdas fotovoltaicas todas en este planeta están fabricadas en China. Entonces nosotros tenemos una empresa que asembla esto, hacemos el asemblaje y lo mandamos a cualquier cliente. Por lo cual, al día de hoy, disponible en España y espero que próximamente disponible en Hopsa.
Lo pueden comprar por pedido especial sin ningún problema. No tenemos en inventario, pero sí por pedido especial. Cuando quieran lo pueden comprar hoy mismo y, como bien dijo Alfred, en unas 6 semanas estará en Panamá. Correcto. El señor Francisco nos pregunta, ¿para la integración de las tejas solares se siguen los mismos pasos mostrados o hay pasos adicionales? Se siguen los pasos mostrados porque es una teja como tal, por lo cual la filosofía que ha explicado Sami de abajo, empezando a la derecha hacia la izquierda y subiendo hacia arriba en filas horizontales es la misma. Ahora bien, si vais en la website, que luego Hopsa os pasará todo y está en nuestra website todo perfectamente explicado, hay un manual de instalación que hay unas tipo de cosas. Sami en su presentación para teja cerámica normal, por ejemplo, os hemos recomendado una altura mínima de 3 centímetros. Pues, por ejemplo, con la teja Planum solar es un mínimo de 5. ¿Por qué? Porque detrás de la teja solar hay está protegido, no se ve, de hecho está protegido, ventilado, pero debajo hay conexiones, por lo cual hace que esta teja esté un poco más gruesa y hace falta que la carriola sea de 5 centímetros. También ahí tiene que haber un doble rastrelado, porque aquí es muy importante con teja solar tener ventilación bajo teja. No sé, sin entrar en muchos detalles, las placas fotovoltaicas, y como no, nuestra teja solar, funcionan mejor, aunque parezca increíble, funcionan con luz, no funcionan con calor. Funcionan mejor el rendimiento con menos calor, por lo cual les ayudamos si hay ventilación bajo teja. ¿Vale? Por lo cual, por eso, todo eso está explicado, hay vídeos, os podemos dar más adelante mucho más información. Excelente. Nos preguntan cómo sería la instalación de la teja directo a la carriola, autoportante. ¿Sí? Pues, como lo hemos enseñado, y otra vez repito, tenemos vídeos. Es decir, la teja se pone y tenemos debajo de la teja, esta teja de S con encajes mecánicos, tiene debajo lo que llamamos nosotros dos tetones, que son 2 picos de arcilla que sobresalen y entonces que agarra. Eso se pone y se estira y agarra en la carriola. Y ya la teja no cae, aunque hay una pendiente de 40%, de 20 grados, de 25 grados, la teja está así, está agarrada al rastrel. Obviamente, recomendamos con pendientes muy altas fijarlas, pero es así. Hay unos tetones que guía el colocador, no hay que pensar. Busco que el tetón venga contra la carriola. Ya está en tope, ya está. Y los pasos son los mismos anclada. En la instalación, ¿verdad, Alfred? ¿Perdona? Los pasos serían los mismos. Además de eso, los pasos serían los mismos. Totalmente. Nos pregunta el señor Evelio Batista. Para el clima de Panamá, ¿qué carriola recomienda más, la metálica o la madera como en Europa? Yo, sin duda, la metálica, ¿no? Una carriola galvanizada, bueno, además protegida por nuestras tejas, pues va a tener una... La madera es un producto que tiene ciertas ventajas, pero tiene que ser una madera imputrescible, muy bien tratada, que puede resultar a lo mejor más cara que una carriola metalizada. Pero la carriola metalizada funcionan perfectamente. Perfecto, buenísimo. Nos pregunta el señor Bernardo Peña, ¿puedo combinar las tejas para hacer una reparación? Me imagino que es agregar una teja de la Escandella a un techo tal vez de otra marca ya existente. Sí, ahí no lo recomiendo. Es decir, que nuestras tejas están concebidas como un puzzle, ¿no? Se encajan entre sí de manera muy fácil, pero tienen encajes. Si vamos en un tejado y queremos utilizar la teja Escandella, todo se puede hacer en la vida, pero en algún momento habría que hacer una repartición y habría que juntar algo en algún momento y hacer una media chapuza. No es mi recomendación. A veces hemos visto tejados que nosotros hemos dicho, porque la gente, pues mira, reagrupa esas tejas antiguas en una cara del tejado, y en la otra cara la rehaces totalmente homogénea con tejas de Escandella, ¿no? Por ejemplo, sería mi recomendación. Mejor no mezclar los modelos. Nos pregunta el señor Alexander si existen tejas tragaluz. ¿Tragaluz? Sí, por supuesto. Nosotros, en la gama S, en concreto, tenemos tejas de cristal
exactamente reproducen al milímetro la teja de arcilla, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues se suele utilizar bastante cuando una casa en Europa pues se hace una terraza, un avance de terraza para cubrir del sol, pues oscurece, como no, nos protegemos del sol, pero quitamos luz, pues se puede poner 1 metro cuadrado de tejas de cristal, ¿vale? Y ahí tenemos un pozo de luz. Pero obviamente tiene sentido en este caso si tenemos carriolas autoportantes sin nada debajo, porque obviamente si tenemos una placa de zinc, ¿para qué vamos a poner una teja de cristal? Nos pregunta el señor Williams si debo hacer el emparrillado de madera sobre el zinc o colocarla directo al zinc. La emparellada de madera, hablamos de una carriola. Sí, si hay que poner las carriolas encima del zinc o la puede fijar directo sobre el zinc sin las carriolas. Sí, creo que la pregunta similar a la que hicimos, las dos opciones son válidas, ¿eh? Nosotros, para mayor ventilación, otra vez, mayor fijación y mayor regularidad del tejado, recomendamos con creces el uso de carriola. Ok, nos preguntan, si vamos a usar madera, ¿qué tipo de madera recomiendan para el soporte de las tejas? Bueno, aquí la madera suele ser, depende de los países, ¿no? El tipo de madera que hay, de pino, pero lo importante es que tiene que ser una madera tratada, ¿eh? Contra hongos, justamente, y esto, ¿no? Porque si hablamos de humedad para las tejas, pues imaginaros con madera. Entonces, una madera que no esté tratada sería un problema, porque entonces la humedad se va a hacer con la madera, eso se va a desgastar y llega un momento, pues a lo mejor, bueno, no sé, en Europa hay muchas casas muy antiguas, de muchísimos años, que las tejas no eran de la calidad de hoy, pero que se hunden los tejados, no porque se hunda la cerámica, se hunde el soporte de madera porque con el tiempo pues se ha deshecho un poco la madera, ¿no? Entonces, tenía que ser una madera, por eso para Panamá, lo he contestado antes, me iría un rastel de metalizado. Una carriola, perdón. Digo rastel porque en España decimos rastel, pero la carriola de metal. Perfecto. Aquí nos pregunta el señor Camarena, ¿recomiendan el uso del cemento en el tejado? Si no, ¿qué recomiendan? No, el cemento se usa mucho, por ejemplo, nosotros estamos en Alicante y luchamos cada día para que no se emplee, ¿no? Porque se usa a veces en climas no muy secos, en Alicante es muy seco, entonces no pasa nada, ponen mortero, pero nosotros le decimos aquí que impide la ventilación. En Panamá, peor, porque en Panamá, con la humedad que tenéis, pues claro, este mortero está a base de cemento, y yo creo que cualquier persona que ha utilizado cemento, lo ha enseñado Sami en la presentación, hay pegotes ahí y ahí por ahí entra el agua y por ahí no se seca por capilaridad, migra y se queda ahí, ¿no? Entonces, mejor pues un foam, una especie de pegamento, pues no digo, no tengo nada, pero es muy conocido en el mundo, en Europa, Sika u otros, 3M, un foam. Vendemos en Hopsa también. Sí, pueden pues venir y preguntar. seguramente el producto que tengáis sea excelente y, repito, cubierto con la teja Escandella no va a sufrir el sol, por lo cual, impecable. Que nos preguntan, ¿cuánto es el peso máximo que soporta el tejado? Pues el tejado como tal, lo que soportaría el tejado sería, no dependería de la teja, dependería de la estructura, de la estructura. Aquí yo, otra vez, lo siento, no soy arquitecto, ingeniero de edificación, que dice que ahí depende de la estructura que pongamos, el diámetro de las vigas, todo eso se calcula con arquitectos y con constructoras. Nosotros lo que podemos decir es de nuestra teja. Nuestra teja, lo hemos enseñado, es una teja la más resistente del mercado, lo ha explicado Sami, por dos motivos principales, ¿no? O tres. Lo primero, arcillas de primera calidad que molturamos de manera muy fina, atomizamos, decimos aquí, las arcillas en micrómetros, por lo cual eso hace que las partículas estén muy compactas, muy pequeñas entre ellas. Entonces, tenemos una teja ligera y muy compactada. Luego tenemos prensas que prensamos a 400 toneladas, ¿vale? Entonces está muy compactado todo esto. Y luego acabamos con una buena cocción a 1000 grados o mucho más por la clinker, y esto hace que la teja sea muy resistente y resista a 1404 libras. Eso lo tenemos certificado por laboratorios internacionales. Entonces, eso es lo que da la resistencia. El tejado como tal, pues
poniendo escondella bien, pero claro, todo lo que va a soportar esto es la estructura. Perfecto. Nos preguntan cuál es el precio por metro cuadrado de la teja solar Planum. A ver, la teja solar Planum, pues diría que mejor que consultéis a Hopsa porque, ¿por qué? Muy fácil, ¿eh? No es el estilo de la casa de hacer balones fuera, pero ha respondido antes Rafa sobre el precio de la teja. Nosotros la teja hay que calcular el precio en fábrica, el flete y llegar hasta la sucursal de Hopsa. Pero obviamente el metro cuadrado de una teja solar comparado con una teja cerámica es fácilmente 10 veces más caro. Pero obviamente una teja cerámica solamente protege, la teja solar protege y genera electricidad. Tiene un payback. Normalmente nosotros, no sé cuánto vale electricidad en Panamá, pero en Europa es cada vez más cara y hay mucha gente que en 5 o 7 años tiene un payback, que es decir, que un retorno bastante rentable. Perfecto. Digo, y siguiendo con el tema de las tejas solares, nos preguntan el señor Martínez, ¿cuántos voltios por metro cuadrado generan? Sí, entonces son vatios, es una potencia de vatios porque luego, ahora explicaré. Entonces cada teja nuestras tejas están garantizadas 25 años, no lo hemos dicho. Es decir que dentro de 25 años proporcionarán por lo menos 80% de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad inicial? Es 47 vatios por teja, como mínimo hasta más 16%, dependiendo del lugar, no sé qué. Hemos hecho una obra recientemente en Madrid y los señores las han colocado y han sacado 50-51 vatios por teja. ¿Esto qué representa por metro cuadrado? Aproximadamente 150 vatios por metro cuadrado. Perfecto. Nos pregunta el señor González, ¿van a subir alguna página web el video? Se lo vamos a mandar por correo esta tarde, así que lo va a estar recibiendo a su correo electrónico. Nos preguntan, ¿cuánto es el tiempo de vida de estas tejas? Entonces, la teja solar, lo acabo de decir, es una duración de vida que el que le diga lo contrario, no tenemos 100 años atrás, eso no existía. Nosotros las garantizamos 25 años, que están más que amortizadas, ¿vale? Y durarán, pero que obviamente tendrán un rendimiento que irá bajando dentro de 25 años. Y lo hemos dicho, las tejas cerámicas, nosotros las garantizamos, la S, que llamamos tradicional, pues la garantizamos 35 años y la H Selection, la gama Planum, 100 años. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Nosotros qué garantizamos? Pues una teja que vendemos en Rusia, pues garantizamos que no se va a quebrar por heladicidad, por frío, en este periodo. En Panamá, pues que no se va a degradar, que la salinidad no la va a afectar, que no se va a fisurar y romper en dos. Papel de fumar, ¿no? A veces hay tejas que hemos visto la Catedral de Panamá, no sé cuántos años tenían esas tejas, pero claro, posiblemente mucho, ¿no? Pero una teja Planum, le prometo, que la ponemos en una cubierta y 100 años después estará igual. Excelente. Nos pregunta el señor Camarena, ¿darán más clases sobre otros productos de techo? Bueno, damos constantemente webinars, todos los viernes tenemos uno. Todos los que hemos hecho están en nuestra página de YouTube, Hopsa Panamá en YouTube, así que pueden entrar y ver las capacitaciones anteriores que hemos hecho y efectivamente seguiremos haciendo de distintos productos. El señor Piti nos pregunta, en el trabajo de mantenimiento con hidrolavadora, ¿se puede usar hipoclorito al 5% en el sprayer? A ver, este tema, nosotros, nuestras tejas las conocemos, entonces, ¿qué recomendamos? Pues, creo que lo hemos dicho, agua, jabón, poco de fuerza con los brazos y si no, agua a presión. Eso es natural, no vamos a tocar nada. Cuando entramos en productos que vamos a llamar químicos, hay productos muy buenos. Hay productos muy buenos, pero a veces también hay productos que son muy agresivos. Entonces yo ahí no soy experto, la experiencia es importante. Yo recomiendo una cosa, hacer una prueba, ser prudente, hacer una prueba en una teja. Pues si se lleva una teja, va a la tienda, lo prueba y ya está. Entonces hay productos muy buenos, pero he visto productos también muy agresivos que a veces atacan. Nuestras tejas son muy resistentes, no estamos muy preocupados. Pero bueno, sería mi recomendación, pero creo que lo que ha dicho el señor me suena que pueda ser factible esto, ¿no? Perfecto. El señor Rivera nos pregunta,
si quiero limpiarlas con hidrolavadora, ¿qué peso soporta si ponemos a una persona a limpiarlas? Aquí lo ideal es que con la escandella no hay mucha preocupación. Si la teja está bien instalada, va a resistir. ¿No? Yo hablo en kilos todos los días, en libras no sé, pero sé lo que... Podemos poner un tillo y la máquina y no hay ningún problema. Lo importante es que estén bien colocadas, que no estén bailando, que yo digo, si están bien fijadas, como todo, si aplicamos el peso sobre 4 puntos, este peso va a resistir mucho. Si la teja está un poco en equilibrio y la hacemos bailar, pianotear, aquí podemos romper cualquier producto. Entonces, un tejado bien instalado, podemos subir. Mi experiencia, nuestra recomendación es pisar la onda, que es la parte más resistente, y un pie en cada onda, no vais a romper ninguna teja escandella. Y podéis poner tranquilamente la máquina, con cuidado, y os movéis y no... Vais a tener el tejado que en ese sentido es más resistente. Perfecto, nos pregunta el señor NG. ¿Las tejas solares también se sostienen con tornillos? ¿Puedo colocar combinación de tejas solares con los otros modelos? Sí, entonces la teja solar Planum se fija, en este caso, sí que se fija, ahí es, en nuestra manual de instalación lo ponemos con taladros. Aquí sé que es un rastreles metálicos, taladros para, la carriola, perdón, carriolas metálicas, con taladros para estos rastreles, estas carriolas metalizadas, ¿vale? Pero se colocan igual. Ahora, interactuar una teja solar con una Planum, lo que queráis, ¿vale? Pero obviamente por un tema de conexión eléctrica, cada teja solar tiene que ir en horizontal contra otra teja solar, porque el cableado que está detrás está diseñado para que estén juntas otras tras otras. Ahora, en filas horizontales podemos utilizar una fila total de teja solar y arriba una fila horizontal de teja cerámica, sin ningún problema. Bueno, y tal vez entendiendo un poquito más esta pregunta, solamente se puede usar con Planum. Correcto. Por eso se llama teja solar Planum y es teja, porque la teja solar, lo he dicho, son 3,5 tejas, es equivalente de teja cerámica, y si la vemos de manera unitaria tiene sus encajes. Los encajes que hemos visto en la presentación, tanto lateral, transversal que decimos, como longitudinal, la teja solar los tiene. ¿Esto qué permite? Que encajen unas con otras perfectamente y que sean estancas, es decir, que no filtre el agua. Perfecto. Por esto, exactamente. Por esto, Rafa, es un producto que aparte de ser muy integrado, luego nosotros todas las obras que estamos haciendo aquí en España o Reino Unido, en Australia, la gente está encantada porque a la colocación se da cuenta que está ahorrando mucho trabajo y mucho tiempo, y eso es dinero. Nos preguntan, para Panamá, ¿qué colores recomiendan? El esmalte de las tejas, ¿qué tiempo resiste? Nosotros, colores, gustos colores, ¿no? Como yo digo, habrá gente que le gusta los coches blancos, los coches azules, mujeres rubias, mujeres morenas, de todo en la vida. Nosotros, la recomendación, si nos preguntáis, iríamos lo ha dicho Sami, a un marrón, a un negro, a un color borgoña, si vamos a nuestra gama, a unos colores satinados, porque estos colores sabemos que resisten al moho. Obviamente un rojo envejecidos es muy bonito, entonces ahí recomendaríamos siliconar para preservar este color al máximo tiempo posible. Pero repito, tenemos unos rojos satinados que se pueden hacer. Estamos trabajando, nuestro trabajo departamento de I+D está trabajando en unos rojos un poco más resistentes. En breve creo que podemos anunciar novedades en ese sentido. Perfecto. Nos pregunta la señora Turner. El video en el que aparecen las tejas bajo lluvia, ¿la prueba se realizó sin el tablero inferior? Correcto, sí, es así. De hecho, aprovecho la pregunta. En Europa, creo que lo he dicho antes, muchísimas veces las casas en Francia, por ejemplo, o ciertas zonas de España, el bajo teja es habitable, ¿vale? Entonces se ven las tejas. De hecho, en algunos restaurantes se ven las tejas y no hay ningún problema. Obviamente, para asegurar eso hay que utilizar un buen producto y colocarlo muy bien, ¿no? Entonces, la respuesta en el vídeo fue así y de hecho cuando se ensayan las tejas en laboratorios a diferentes pendientes
con 600 litros de agua por hora y vientos de 60, 70 kilómetros por hora, es obviamente sin nada debajo, ¿no? El laboratorio certifica que no traspasa el agua. Excelente. Nos preguntan, explícanos un poco más sobre cómo es que una teja es más resistente al moho. Pues la teja es más resistente al moho, como le hemos dicho, porque es un producto, el moho viene por la humedad. Por lo cual, si tenemos un producto que no absorbe el agua, pues no va a tener moho. Por lo cual, las tejas clinker, como la Planum, tienen menos absorción, por lo cual, más resistente a esto, no va a tener problema. Luego, cualquier teja que podamos utilizar, una teja S tradicional, si le aplicamos, por ejemplo, el engobe pizarra, que es un buen ejemplo, es color negro, es un engobe que es un tipo de pintura que cierra los poros, no es una pintura plástica, pero se asemeja un poco y esto pues impide que el agua penetre. Cuando tenemos una teja rojo natural, pues el agua va a penetrar un poco más fácilmente, y sé que en vuestro país hay mucha humedad y sin ventilación debajo de la teja, pues esto muy rápidamente se puede ennegrecer. Así es. Nos pregunta el señor Javier si se puede poner también la teja plana directo sobre la superficie sin carriolas. Correcto, totalmente, totalmente. Hemos hecho muchos proyectos así. Sami está encargado del mercado de Estados Unidos. En Miami colocan directamente sobre, no es placa de zinc, ahí es madera. Le ponen lo que llaman ellos un papel, que es una lámina tipo asfáltica para evitar filtraciones, y colocan directamente las tejas planas, tipo Planum, directamente. La foto que hemos visto en la presentación, esta Planum tan preciosa en Miami, es directamente sin Gastrel. Otra vez, recomendamos Gastrel porque aportamos ventilación y más regularidad a la hora de la colocación. El Gastrel el que te guía, va recto, ¿no? A veces, si uno lo hace así, a veces no se da cuenta, baja, oye, no, me he torcido un poco, ¿no? El Gastrel impide esto. El Gastrel Carriola, gracias, Sam. La cabra vuelve al monte, aquí lo siento, perdonar. La carriola. Nos pregunta el señor Martínez, ¿habrá algún disco de corte especial o una broca para hacer cualquier modificación en el techo, sea aire acondicionado, antenas, el tubo que alimenta la electricidad, etcétera? Bueno, nosotros sí que hemos hablado antes, para cortar nuestras tejas recomendamos un disco tipo de diamante, para que no sea penoso cortar nuestras tejas, muy resistentes. Luego, para cualquier intervención en la obra, pues habría que ver cualquier tipo de obra, ahí no somos nosotros especialistas para recomendar, pero diría que una broca también de muy alta calidad, de vidia, de metal muy duro, pues es recomendable para no tener ningún problema en cualquier soporte. Perfecto. Nos pregunta la señora Jennifer, ¿cuántas tejas de ventilación se usan por metro cuadrado? Si cerráis los ojos y escucháis a la Escandella, nosotros recomendamos una teja de ventilación cada 7 o 10 metros cuadrados. Pues mira, en España solemos decir, cuantas más azúcar, más dulce. La ventilación del tejado es buena. Esta mejor ventilación ayuda. Ahora, a partir de ahí sí que una recomendación que hacemos siempre nosotros, un mínimo de 2 tejas de ventilación por cara. ¿Vale? Si tenemos, repito, lo que os hemos enseñado, un alero abierto con tapas pájaros, o bien también vendemos unos peines que si es más cómodo a utilizar. Entrada de aire, y después este aire con una buena pendiente puede salir arriba del faldón por la cumbrera. Este paso de aire nos va a secar la teja, nos va a ventilar, nos va a proteger del calor, de todo. Ahora, imaginemos una cara de un tejado muy larga, con una pendiente muy baja. No vamos a tener un efecto chimenea muy fuerte. Este paso de aire había que ayudarle. Por eso metemos estas tejas de ventilación. Eso también está bastante bien explicado en nuestros catálogos técnicos de cada teja. Correcto. Perfecto. Uh-huh. Parece que se ha congelado. Que hemos llegado al fin de las preguntas. Bueno, porque yo voy quedando sin agua, ¿eh?
todas formas, Rafa, obviamente, a través de vosotros, cualquier pregunta que se haya quedado sin responder, será un placer, como no, responder por escrito, como sea, llamar, que ningún problema, estamos a vuestra total disposición. Aló, hola, sí, muchísimas gracias. Aló, sí, tuvimos una falla técnica con Rafael, pero ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias a Sammy y al señor Alfred. Bueno, eso ha sido todo. Ya terminamos la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Escandella por formar parte de esta capacitación. Y no se preocupen, le vamos a estar enviando toda la información y a sus correos y también el video de la capacitación. Así que muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego, señor Sammy. Hasta luego, señor Alfred. Gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias a todos por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, buenos días a todos. Chao, hasta luego. Chao.